Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, les saluda Carlos Gutiérrez desde la redacción de FH Almería Radio en este lunes 11 de noviembre, lunes lluvioso, parece que no se quiere ir la lluvia del país, en este programa diario especializado en agricultura y emitido en Marcador Radio Almería en el 99.7 de la comarca del Poniente y el Campo de Níjar y en el 92.1 de Almería Capital. Y además tienen todos nuestros programas desde que comenzamos en las redes sociales de FH Almería Radio. Me acompañan como cada día el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Muy buenas. Muy buenas. Y en los mandos, Luis Aracho. Un saludo. Hola, muy buenas. Bueno, hoy tenemos dos temas principales que vamos a abordar en el programa de hoy. Que una es la entrevista que hemos realizado a Juan Espadas, líder del PSOE andaluz y portavoz del Grupo Socialista en el Senado. Y además tenemos un tema que vamos a tratar largo y tendido, que no es otro que el de que Única Group queda absuelta de la acusación de plantar marihuana para un fin, digamos, de narcotráfico. Esta es una fuente la fuente de esta información es del periódico ABC, indicando pues que la comercializadora hortofrutícola pues queda absuelta de esa acusación. Pero antes quiero informar a los oyentes sobre unas jornadas importantes que va a realizar en los próximos días Rick Zwan, si la lluvia lo permite, por supuesto, que entendemos que sí. Rick Zwan ofrecerá este martes y este miércoles de esta semana el Tour de los California, así lo han denominado, dando la oportunidad a los agricultores de que puedan ver los nuevos pimientos California que tienen con un amplio paquete de resistencias. Los Californias Esguay, Danzón y Vallao en diferentes invernaderos de Dalías, Berja y Adra. Toda la información sobre estas jornadas, ubicaciones y demás información, pues la podrán encontrar en las redes sociales de esta casa de semillas. Vamos con los precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. En LB Servicios Inmobiliarios te ayudamos a vender tu casa, a comprarte otra nueva o si necesitas encontrar un invernadero o finca rústica, también lo encontramos. Somos tu agente de confianza y buscamos en todas las agencias lo que necesites. LB Servicios Inmobiliarios en calle Hermanos Espinosa 56, Santa María del Águila o llámanos al 950 93 65 56 o al 663 90 56 69. En Plásticos y Claraboyas Matilla nos esforzamos cada día del año en hacerte llegar la mejor luz a través de nuestros productos y servicios. Por eso te invitamos a cambiar la claraboya fija de tu dúplex por una de apertura con manivela o eléctrica. Encuéntranos en nuestras instalaciones del Polígono Sector 20 o visita nuestra web www.plásticosmatilla.com. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 11 de noviembre de 2024. Empezamos con las judías. La Elda ha tenido un primer corte de 4,02 y un último de 2,40. La Perona Semi, un único corte, 4,02. La Perona Roja, un primer corte de 4,02 y un último de 2,08. La Rastra, un primer corte de 4,78 y un último de 3,50. La Strique, un primer corte de 4,94 y un último de 1,94.
La Emerite, un primer corte de 2,84 y un último de 1,70. Vamos ahora con los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,22 y un último de 1,10. El español ha tenido un primer corte de 1,26 y un último de 0,97. El Almería, un primer corte de 0,80 y un último de 0,69. Vamos ahora con los calabacines y empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 0,99 y un último de 0,79. El gordo, un primer corte de 0,96 y un último de 0,75. El blanco, un único corte, 2,53. Pasamos a las berenjenas. La rallada ha tenido un primer corte de 1,18 y un último de 0,91. La larga, un primer corte de 1,49 y un último de 1,28. Vamos ahora con los tomates y empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,38 y un último de 1,21. El Daniela, un primer corte de 1,38 y un último de 1,22. El tomate ramo, un único corte, 1,46. Y el tomate pera, un primer corte de 1,40 y un último de 1,15. Terminamos con los pimientos. El italiano verde ha tenido un primer corte de 1,20 y un último de 0,86. El italiano rojo, un primer corte de 2,31 y un último de 0,62. El lamullo verde, un primer corte de 1,20 y un último de 0,81. El lamullo rojo, un primer corte de 1,79 y un último de 1,35. El California verde, un primer corte de 1,09 y un último de 0,96. El California rojo, un primer corte de 1,35 y un último de 1,20. Y por último, el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,06 y un último de 0,90. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 11 de noviembre de 2024. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Vamos con el repaso de la actualidad informativa con fhalmería.com. La cátedra Coexpal UAL impulsa la agricultura sostenible de forma internacional. La Universidad de Almería ha participado activamente en la segunda Asamblea General del proyecto europeo Climate Farm Demo, celebrada en Ljubljana, Eslovenia. Este evento reunió a más de 100 expertos europeos y contó con la presencia de la investigadora Rosa María Heredia Ortiguela de la cátedra Coexpal UAL en Horticultura, Estudios Cooperativos y Desarrollo Sostenible, dirigida por Cintia Gianocabo. Climate Farm Demo, financiado por la Comisión Europea con un presupuesto de 22 millones de euros, busca impulsar la agricultura climáticamente inteligente con prácticas que aumenten la resiliencia al cambio climático, reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y mejoren la productividad agrícola. Durante 3 días, la asamblea se centró en el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, abordando temas clave como los mecanismos de recompensa para la agricultura sostenible y el rol de los facilitadores en las demostraciones de campo. En este contexto, destaca la participación del Living Lab de Almería, que investiga el uso de agua desalada para riego. Los asistentes también visitaron fincas locales en las que aplican prácticas sostenibles, reforzando el mensaje de que la agricultura es la solución ante los desafíos ambientales. Con la colaboración de 1.500 agricultores y asesores en toda Europa, el proyecto prevé realizar 4.500 eventos de demostración en 27 países hasta 2029, promoviendo el cambio hacia una agricultura sostenible. La Junta concluye en Huercalovera la obra que asegura una adecuada gestión de aguas residuales. La Junta de Andalucía ha finalizado las obras de ampliación del sistema de colectores de Huercalovera, una inversión de casi 1,5 millones de euros. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, entregó oficialmente al Ayuntamiento esta obra, destacando su relevancia para mejorar el saneamiento y facilitar el uso de aguas regeneradas en el futuro. Esta actuación beneficia a 25.000 vecinos y contribuye a la sostenibilidad ecológica al garantizar la correcta conducción de aguas residuales,
hasta la depuradora. Además, Fernández Pacheco resaltó que estas obras forman parte de la estrategia hídrica del gobierno andaluz, que destinará 555 millones de euros a políticas de agua en 2025, con 44,7 millones para Almería. El alcalde de Huercalovera, Domingo Fernández, también subrayó la importancia del proyecto, que incluyó la eliminación de la obsoleta depuradora de La Molineta y mejoras en barrios como El Saltador y el Polígono Industrial. El Ejido continúa con la mejora y acondicionamiento de la red de caminos rurales. El consistorio ejidense ha completado la mejora del tramo del camino rural en el paraje Hoyo Montoya, que conecta el Camino Viejo de Roquetas con la carretera A1050 hacia Las Norias y La Mojonera. Con una inversión de 33.964 euros, la actuación ha mejorado la funcionalidad y seguridad de esta vía de segundo orden, eliminando una pendiente ascendente en la incorporación al tráfico y reforzando el firme para evitar problemas de acumulación de agua en episodios de lluvia. El proyecto ha incluido obras de drenaje como la construcción de cunetas y un colector, así como la señalización y balizamiento del tramo. El alcalde Francisco Góngora destacó que esta obra beneficia especialmente a los agricultores, facilitando el acceso a las explotaciones agrarias y contribuyendo a que las frutas y hortalizas lleguen al mercado en óptimas condiciones, mejorando la calidad del transporte agrícola en el municipio. Única Group queda absuelta de la acusación de plantar marihuana para el narcotráfico. Información del periódico ABC. La cooperativa Única Group y sus directivos han sido absueltos por el juzgado de lo penal de Teruel tras ser acusados de producir drogas en un proyecto de cáñamo industrial destinado a investigación. En 2021, la Guardia Civil intervino en una plantación en Teruel, donde incautó 2 toneladas de cannabis y 21.000 plantas de cáñamo. La Fiscalía solicitaba penas de prisión y multas de 10 millones de euros para Única y sus responsables, quienes defendieron que el cultivo era una prueba agronómica para estudiar el cáñamo industrial y estaba dentro del marco legal. La magistrada Amparo Monge concluyó que Única Group no tenía intención de producir drogas, destacando que el cultivo fue realizado para fines industriales y controlado con análisis de THC, el componente psicoactivo que debía ser inferior al 0,2. Única, líder en exportación hortofrutícola, expresó su satisfacción por la sentencia, reiterando su compromiso con la innovación y la legalidad en el desarrollo de proyectos sostenibles. La cooperativa aseguró que continuará trabajando en el fortalecimiento de su sector, apoyada en la investigación agronómica y el respeto a la normativa vigente. Bueno, comenzamos esta semana con precipitaciones, con lluvias y ya pues empieza a despertar esa psicosis, ¿no?, que existe, o por así decirlo, respeto que existe por la lluvia cuando ya empiezan, digamos, a acumularse y a poder ser un hipotético peligro, ¿no? Pero para eso tenemos a Luis Aracho, que nos va a indicar un poco ese parte meteorológico, la previsión que hay y el calado real que tiene esta lluvia. Sí, efectivamente vamos a transmitir la información que nos llega desde la Agencia Estatal de Meteorología, aunque simplemente mirando por la ventana ya podemos ver que hoy estamos teniendo lluvias aquí en el poniente. Además nos están llegando ya vídeos de diferentes ramblas en la que hay bastante agua. Poniente y no tan poniente, porque también sabemos que en la zona de Níjar pues se están viendo pues precipitaciones y con problemas de atascos en la autovía, ¿no? Entonces es una cosa generalizada quizá en toda la provincia. Sí, efectivamente. Además, si acudimos a una de nuestras fuentes habituales, que es AMETCE, la Asociación de Meteorólogos del Sureste, pues ya están dando información de que las tormentas para esta tarde están descargando cantidades muy importantes de lluvia de manera muy local. Por ejemplo, están hablando de Dalías, donde en una de las estaciones ha recogido más de 70 litros en pocos minutos. La situación meteorológica sigue evolucionando rápidamente y la borrasca fría en altura se desplaza hacia el suroeste peninsular en sentido retrógrado, balando por el borde sur del anticiclón británico, ¿no? Así nos lo está contando AMETSE, que es esa asociación de meteorólogos del sureste. Vamos directamente con la información de la Agencia Estatal de Meteorología. Empezamos por Almería, donde hoy hay precipitaciones y además hay alerta amarilla de lluvia y de tormenta. Para mañana martes se espera que también haya lluvia a últimas horas de la tarde. Para el miércoles hay un 100% de probabilidad de lluvia y para el jueves hasta un 60%, de manera que parece ser que la lluvia de momento no se va a despegar. Incluso se esperan bajadas de temperatura para mañana martes. Vamos a tener mínima de 13 grados y máxima de 21. Y para el miércoles
máximas de 18 grados. Así que, bueno, pues esperamos lluvias y bajada de las temperaturas. Nos vamos al poniente, donde efectivamente también está lloviendo hoy, y para mañana se espera de igual manera precipitaciones a última hora de la tarde. Igualmente para el miércoles hay un 100% de probabilidad de lluvia y un 55% para el jueves, día 14. En el Levante, 3/4 partes de lo mismo. Hoy lluvia, y para mañana martes 95% de probabilidad de precipitación a partir de las 6 de la tarde. Para el miércoles 100% de probabilidad de precipitación, y para el jueves 55% de probabilidad. Las temperaturas son más bajas. Mañana martes 12. El martes 12 vamos a tener mínimas de 11 grados y máximas de 20, que van a bajar para el miércoles 13 con máximas de 15 grados. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde también se están dando lluvias hoy. También se esperan lluvias para la última hora de la tarde de mañana. Y atención, porque para el miércoles se espera tormenta. 100% de probabilidad de lluvias con tormenta, con cielos nubosos y probabilidad de esa tormenta. Para el jueves, día 14, pues también se espera hasta un 80% de probabilidad de lluvia, y posiblemente en el Valle de la Almanzora pues se pueda alargar hasta el viernes, día 15. De manera que, como bien decías, Carlos, las precipitaciones parece que se resisten un poco a dejar la península. ¿No? Y bueno, sobre todo el resumen, que el miércoles es el día fuerte y ya estamos viendo los principales problemas de la lluvia, José Antonio, ¿verdad? Así que no sé si quieres aportar algo a estas primeras previsiones que tenemos de lluvias, que ya estamos viendo que están dificultando pues sobre todo tráfico, etcétera, y que el miércoles pues bajan esas temperaturas y sube la precipitación, y ya incluso con tormenta en el Valle de Almanzora. Pues bueno, lo que me estoy quedando es con la boca abierta, porque en mi teléfono, la aplicación que yo tengo para guiarme un poco de las precipitaciones previstas, dice que hace sol en el Ejido, que no está lloviendo, y han caído ahí al lado, en Dalía, 70 litros en una hora. Con lo cual, yo ya no me fío absolutamente de nada. Es cierto que ya han explicado que estas danas se hacen con una velocidad abismal, porque el agua del Mediterráneo está muy caliente, y en cuestión de minutos se generan esas tormentas, esas nubes, y caen inmediatamente, porque la masa de aire frío de la dana ya la tenemos encima, ¿no? Pero que te diga el teléfono que no va a llover cuando te está cayendo un diluvio, es que, me quedo realmente sorprendido, ¿eh? Bueno, pues vamos a dejar por el momento aparcado todo el tema de las lluvias y volvemos enseguida con los temas principales del día de hoy, que son esa entrevista a Juan Espadas y todo la absolución del caso de Única. Volvemos ahora. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Estamos en FH Almería Radio con Juan Espadas, secretario general del Partido Socialista en Andalucía y portavoz del PSOE en el Senado. Bienvenido, Juan. Estamos en la tierra de la agricultura y estamos todavía sacudiéndonos esa dana que nos golpeó con ese granizo espectacular que tanto daño no ha hecho. Hay calculadas aproximadamente 5.000 hectáreas en una zona que es muy productiva. Es una zona donde se aprovecha muy bien el agua que tenemos disponible de todas esas obras de infraestructura que se están haciendo, y es un sitio donde los impuestos dan un resultado extraordinario, ¿no? Las subvenciones, y eso genera impuestos para poder devolverlo. ¿Qué le podríamos decir a los agricultores después de esa dana que le ha caído? ¿Dónde tienen sus ayudas? ¿Dónde tienen esa mano que necesitan en un momento tan dramático, cuando ven que su cosecha, que estaba al principio, ahora en el mes de octubre, pues se le ha quedado pues prácticamente en el aire, y tienen no solamente que buscar otra cosecha, sino que recomponer infraestructuras que se le han venido al suelo? Sí, bueno, en primer lugar, como venimos haciendo a lo largo de estos días, mostrar el apoyo, sin duda, y la solidaridad con en fin, las personas que se han visto afectadas por esta catástrofe natural, sin duda en una magnitud extrema, como la que hemos visto en Valencia o en algunos puntos en Castilla-La Mancha, y sin duda con carácter general allá donde ha habido daños, el caso de Almería y otras provincias como Málaga en Andalucía, que deben ser atendidos, ¿no? Es evidente que la magnitud de lo que vemos, ¿no?, en las imágenes en las televisiones, ¿no?, en relación con Valencia, no debe apagar los daños que se han producido también
en otros municipios y también en algunos casos en pequeños municipios. No es el caso del Ejido, pero también algunos otros pequeños municipios, algunos ayuntamientos. Recuerdo el caso de Álora, por ejemplo, en Málaga, con poca capacidad para poder dar la respuesta que sus vecinos y vecinas necesitan. Por tanto, lo primero es constatar que ante estas situaciones se necesitan gobiernos fuertes, se necesitan gobiernos con capacidad económica. Lo decías en tu pregunta, ¿no? Hace falta efectivamente que cuando hablamos de impuestos muchas veces decimos, hombre, pues nadie quiere pagar impuestos, sí, pero no tendríamos un Estado o una administración con capacidad para hacer frente a una crisis de este tipo si no fuera porque tiene músculo, porque tiene capacidad económica, ¿no? Para poder ayudar a la gente con ayudas directas o incluso para endeudarse y poder luego pagar poco a poco, como pasó en la pandemia, para dar respuesta de ayuda urgente a la gente. ¿Qué hubiera pasado en la pandemia si no hubiera el Estado, el Gobierno de España, echado para adelante, por ejemplo, con los ERTEs, con las ayudas a los autónomos? Se hubiera paralizado la actividad económica y no hubiéramos podido recuperarnos en muchos años para esto, ¿no? Por tanto, es verdad que cuando vienen duras es cuando hace falta demostrar que la Administración está para eso. ¿Qué ocurre? Bueno, pues en el caso de Almería, en el caso de la agricultura almeriense, se ha evaluado los daños en los municipios afectados por la DANA y hoy el Consejo de Ministros Extraordinario que ha celebrado Pedro Sánchez, el Gobierno de España, ha decidido ya un primer paquete de ayudas a esos municipios afectados. Ya estaban en el decreto anterior, pero específicamente para explotaciones agrarias, explotaciones agrícolas en el caso de Almería. Por tanto, bueno, pues la satisfacción de podérselo confirmar mañana en el boletín oficial. Mañana martes, en el boletín oficial veremos específicamente, bueno, pues el digamos importe y las características de esas ayudas, pero sin duda esto demuestra el compromiso y que se está a la altura, es decir, no solo el decreto general de ayudas que, como sabe, pues cubren hasta el 50% de los daños, sino también específicamente analizar pues de otras infraestructuras, en el caso de la agricultura que hayan podido ser dañadas, cómo poder atenderlas, cómo poder ayudarlas desde el propio sector, desde el propio Ministerio de Agricultura, ¿no? En ese sentido, yo le pediría a la Junta de Andalucía que esté a la altura. Es decir, esto no es una dana más o un temporal con unos daños menores. Creo que la Junta de Andalucía el otro día aprobó un primer decreto, pero no puede ser el único. Yo he escuchado ya voces aquí, incluso alcaldes del Partido Popular, diciendo que esas ayudas son absolutamente insuficientes. Yo le pediría al señor Moreno Bonilla que, así como el Gobierno de España va a hacerse cargo de ese 50% del coste de los daños, ¿no?, en las infraestructuras municipales y en digamos, daños concretos, bueno, pues que el Gobierno andaluz esté a la altura y ayude a sus ayuntamientos, a los ayuntamientos, y ponga lo más próximo a ese 50% para reducir lo que probablemente algunos ayuntamientos no podrían financiar porque no tienen capacidad económica, ¿no? Así que estamos a la espera, efectivamente, de que el Gobierno del señor Moreno Bonilla apruebe, conocidas las del Gobierno de España, apruebe ayudas complementarias para que efectivamente el efecto último en los agricultores, en los ayuntamientos de esas zonas afectadas, pues sea el menor posible. Entonces, digamos, ese miedo que hay de, digamos, eclipsar un poco lo que ha pasado en el Ejido con el gran desastre que ha habido en Valencia no se va a producir. No, ha habido en este caso un decreto con unas características muy concretas para municipios que han tenido vidas humanas afectadas, es decir, fue el que se aprobó con carácter de urgencia, que tiene unas características diferentes, pero fundamentalmente por el volumen de daños, no solo desde el punto de vista de afección a las personas, a vecinos y vecinas de municipios que han perdido en algunos casos todo, sino también a la afección a viviendas, a enseres de la magnitud de lo que hemos podido ver. Yo creo que nadie en España duda de que la situación que ha vivido la Generalitat, la Comunidad Valenciana, requería de un tratamiento extraordinario. Ahora bien, el Gobierno lógicamente ha habilitado una norma, un marco normativo específico de ayuda para el resto de municipios afectados, el conjunto de municipios afectados por la DANA, ¿no? Y lógicamente y proporcionalmente en función de los daños, ¿no? Esto que les decía, especialmente del tratamiento para zonas agrícolas, para daños en explotaciones agrícolas en municipios afectados por la DANA, creo que es un plus
al planteamiento que hacía de que exclusivamente, efectivamente, bueno, pues la Comunidad Valenciana tendremos daños muy superiores, probablemente, o afecciones, pues imagínese, simplemente retirada de lodo y otro tipo de daños. A lo mejor no es el tipo de afección que haya podido tener un invernadero en el Ejido, pero habrá tenido otras, ¿no? Y en los caminos de acceso y en otro tipo de daños o de infraestructuras en fin, de regadío que se hayan podido producir a lo mejor en otros puntos de la provincia. Bueno, dejándonos ya el tema de la nada, que yo creo que está suficientemente explicado, me gustaría aprovechar su presencia aquí en los micrófonos de FH Radio para preguntarle otro tema que aquí suscita debate, pero no de ahora, de hace muchísimo tiempo. La migración es necesaria para la mano de obra y para desarrollar el trabajo que se desarrolla en los invernaderos. Sin duda. Tan difícil es conseguir que esa migración esté regulada, porque el temor que hay es que aquí entra todo el mundo. Evidentemente viene gente con unas enormes necesidades que tiene que venir porque la vida le va en ello. Y también viene en medio de toda esa gente que genera, digamos, intranquilidad. Pero es evidente que hacen falta. Porque si no fuese por toda esta gente que llega de otros países, pues no se podría desarrollar todo el trabajo necesario para que Almería fuera lo que es en agricultura, es evidente. Pero esa petición para conseguir que no tengamos el espectáculo de las pateras en las costas de Almería, en las costas de Granada permanentemente, eso es tan difícil de conseguir. Pues mire, en primer lugar, hay que reconocer que los fríos son, digamos, un reto y son una cuestión que no es exclusiva ni de España ni de las costas españolas. Ocurre en otros países del Mediterráneo, como sabemos, y también en otros países a nivel mundial. Es decir, que en los debates que vemos, ¿no?, recientemente en las elecciones estadounidenses y en algunos otros lugares, este tema es un tema muy presente, ¿no? En el ámbito de nuestro país, en donde somos frontera en el sur de Europa, requiere de una política comunitaria, una política de la Unión Europea pues más fuerte. Es decir, por ejemplo, fue una de las prioridades de la presidencia española de la Unión Europea en el último semestre del año pasado y bueno, pues se alcanzaron una serie de acuerdos en materia migratoria que se tienen que desarrollar, que van justo en línea con lo que usted plantea. El control ordenado de esos flujos migratorios, el poder gestionar las necesidades, en este caso, de trabajadores y trabajadoras en los países de origen, a través de contratos con todas las garantías, la planificación de esos flujos en destino, en definitiva, poder convertir lo que por otra parte es pues algo común a lo largo de la historia. Hemos sido un país de emigrantes y sabemos perfectamente por qué emigra la gente. La gente emigra cuando no tiene condiciones de vida digna, cuando tiene problemas de guerras en su territorio, cuando sencillamente no puede ganarse la vida y busca un futuro mejor. Eso ha existido, existe en países del África subsahariana y desgraciadamente es lo que hay que combatir, los problemas en el origen, pero es evidente que en países como el nuestro y otros países europeos la maquinaria, digamos, de desarrollo económico no podría funcionar al mismo nivel que funciona si no fuera porque tenemos una entrada importante de mano de obra cualificada, que se dedica además a sectores de actividad productiva en donde no hay mano de obra a lo mejor española suficiente y por otra parte, pues porque sencillamente las necesidades y la caída de la población en los próximos años nos pintan un escenario en el que si España no es capaz de mantener los niveles de productividad, de empleo, de mano de obra que tiene en estos momentos, de aquí a 2040, 2050, vamos a tener un problema grave para el mantenimiento del propio estado de bienestar. Es decir, que nuestras pensiones dependen también, en buena medida, del equilibrio que hay entre la oferta y la demanda, en definitiva, de que tengamos un volumen de trabajadores y trabajadoras que procedan de otros países, que no sean de España, y que esto se haga de una manera ordenada para no generar, de alguna manera, problemas desde el punto de vista de su integración. Pero le diría una cosa importante. Lo que no podemos hacer en ningún caso es justamente comprar
el relato que determinados movimientos, partidos políticos, ideologías ultra quieren introducir en la sociedad, que es el miedo, la amenaza del migrante, incluso odio a la persona diferente que viene de otras culturas, como problema que hay que combatir en este caso y sobre el que hay que instalar grandes muros para evitarlo. Eso convierte en este caso a la migración en un problema o en una amenaza para la gente, cuando realmente necesitamos a esas personas migrantes, y en el Ejido creo que lo sabemos bien, para mantener la estructura productiva, nuestro crecimiento económico y nuestra riqueza. Así que debemos mantener el equilibrio entre gestionar bien esos flujos y sencillamente también atender de forma digna a las personas que vienen aquí y que anhelan, un trabajo, unas condiciones de vida y poder conformar una familia o vivir de forma ordenada y adecuada. Creo que es un reto, como usted dice, las imágenes de las pateras llegando a las costas, las vidas humanas que se han quedado en el estrecho, no es el escenario en el que debamos movernos ni queramos. Es evidente que hay que trabajar con los países de origen, que hay que frenar a las mafias. Es decir, hay muchas cosas que hacer, debemos hacerlas con el amparo y el paraguas de la Unión Europea. Esto no es sencillamente una política que deba ejercer solo y exclusivamente España. Somos frontera del sur de Europa, pero también esto es una política, es decir, esto es frontera de Europa, no solo de España. Por tanto, hacen falta más recursos económicos, más medios y efectivamente una alianza y una cogobernanza entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Esto no es un problema de otro, esto es un problema de todos. Y por tanto yo espero que el Partido Popular, que sé que en el fondo comparte, porque ha sido partido de gobierno, que esto no se puede resolver desde una comunidad aislada como Canarias o desde Andalucía, que ya hemos vivido momentos muy complicados, esto hay que resolverlo en común y a veces los flujos no los puede asumir una comunidad o un territorio, como le está pasando a Canarias. Hay que distribuir a esas personas de forma ordenada entre varias comunidades autónomas. Esto hay que convertirlo en un acuerdo, de verdad, en un pacto político y en una modificación de la ley, como está planteando el Partido Socialista y como sé que al final se acabará haciendo. El problema es que con tanto tiempo como se está tardando y tanto conflicto político, lo que se están alimentando son los mensajes de alguna manera de odio, de amenaza, que desde la ultraderecha y la derecha extrema al final lo que convierten es esto en un problema de conflictividad social. Sí. La geopolítica nos afecta y a una zona donde hay un movimiento económico tan vertiginoso como el que tenemos aquí, más todavía. Recientemente se han producido las elecciones en Estados Unidos y sabemos que Donald Trump, de su primer mandato, eligió a uno de sus aliados, a Mohamed VI, en Marruecos. Eso aquí pica una barbaridad. Pica una barbaridad porque darle poder al rey de Marruecos, siendo Marruecos un país tercero que compite con la agricultura de Almería en Europa, es algo que está preocupando. Amén de el anuncio ya de Donald Trump de usar los aranceles como defensa en el mercado americano, ¿no? Ante todo eso, ¿qué opinión tiene? Bueno, en primer lugar, no le oculto, ¿no? El resultado electoral en Estados Unidos, desde luego yo personal y políticamente, pues no me deja tranquilo, pero es lo que han votado los estadounidenses y por tanto la democracia pues es así y por supuesto el resultado no solo se acepta, sino que sobre la base de que esa ha sido la decisión mayoritaria de los estadounidenses, lo que debemos hacer desde nuestro país o desde Europa es en definitiva, bueno, pues convencer al futuro nuevo presidente de los Estados Unidos de que lo que debe hacer es lo que históricamente ha permitido tanto a Estados Unidos como a Europa avanzar, que son acuerdos transatlánticos, acuerdos entre democracias sólidas, consolidadas, que quieren el avance de los pueblos, que quieren la mejora, en este caso de la vida de la gente, y que son democracias claramente consolidadas. No tiene sentido plantear a veces determinado tipo de guerras comerciales que generan mucho daño a la gente y que, bueno, pues parece que están en los programas electorales, en algunos casos, del Partido Republicano o específicamente, si quiere, del señor Trump, ¿no? Yo espero que podamos llegar a tiempo
para sentarnos en una mesa y poder negociar y acordar desde la Unión Europea, además, no solo desde España, con Trump el tema de los aranceles, por ejemplo, y del daño que esto puede generar a algunos sectores de actividad de nuestro país, desde luego de Andalucía. Espero que podamos, en este caso, pues reconducir determinadas declaraciones que pueden ser, pues eso, de campañas electorales a la lógica y el sentido común del respeto entre países como en los nuestros, en donde creo que nadie está interesado en guerras comerciales de ningún tipo. Desde luego Europa no tiene ningún interés con Estados Unidos de que ese sea su diálogo, sino más bien el de la alianza productiva. Tenemos muchas cosas en juego y creo que nos interesa a ambos una política de buena vecindad. Y desde luego con Marruecos igual. Marruecos para nosotros es un vecino clave, es decir, nosotros tenemos que tener como objetivo político permanente esas relaciones de buena vecindad. Y creo que el Gobierno de España ha trabajado y trabaja por eso, y evidentemente en eso incluimos todo y cada una de las políticas en las que tenemos elementos que pueden ser elementos de conflicto y en donde necesitamos efectivamente llegar a acuerdos, ¿no? Siempre el acuerdo es mejor que un conflicto o que una desavenencia que genere daños a terceros y daños a la cadena, a la parte más débil de la cadena, en este caso que pueden ser agricultores en un momento determinado con sus productos. Y la última pregunta ya para terminar, y aprovechando la presencia de una persona de tanto rango del Partido Socialista, me gustaría hacerle una pregunta que pudiera parecer capciosa, pero por lo menos a mí personalmente, que llevo ya 30 años de periodista, me gustaría que una persona de su talla me la respondiera. ¿Cómo es posible que en el poniente almeriense lleven 34 años perdiendo poder y no hay atisbos de que el Partido Socialista empiece a ganar por ningún sitio? Ya no me meto en la capital, que también, pero lo que es el poniente almeriense, y en el caso del Ejido, desde el año 90. ¿A qué se debe? ¿No cala el mensaje? ¿No hace falta el mensaje socialista? El mensaje socialista está lejos de lo que quiere la gente de aquí. ¿Qué es? Pues no es mala pregunta, es muy buena pregunta, y se puede imaginar que desde luego el Partido Socialista le ha dedicado y le dedica mucho tiempo a ver exactamente cuáles son las razones, ¿no? A veces cuando me preguntan le digo, mire, probablemente es la misma pregunta que se hacía el Partido Popular en Andalucía, cuando durante 37 años perdía elecciones una tras otra. Y bueno, pues nos decía que era porque el Partido Socialista tenía aquello, lo otro y tal y que cual. Bueno, lo recordamos todos, ¿no? Lo cierto y verdad es que llegó un momento en que se produjo la alternancia, ¿no? Por circunstancias políticas, por cierto, curiosas. No nos podemos olvidar de que en 2018 el Partido Popular no le ganó las elecciones al Partido Socialista. Al Partido Popular y al señor Moreno Bonilla lo hizo presidente los votos de Vox, en este caso. Pero lo cierto y verdad es que ahora el Partido Popular disfruta de una mayoría absoluta en Andalucía y, por tanto, no solo su legitimidad es indiscutible, sino su mayoría, ¿no? Nosotros tenemos que hacer el mismo análisis que hizo el Partido Popular en su momento durante 37 años. Es decir, ¿por qué en determinados municipios no gobernamos desde hace muchos años? Si es exclusivamente una cuestión de que no presentamos el mejor proyecto, que no conectamos con las necesidades o las demandas de la gente, que no somos la alternativa en la que vean claramente una mejora de sus vidas, de sus condiciones de vida. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de pedagogía muy importante, porque lo que a mi juicio es indiscutible es el deterioro y la frustración de expectativas que hay respecto a cuestiones clave para la vida de la gente a la hora de decidir su voto, que se está produciendo en territorios que llevan muchos años gobernados por la derecha. Y me refiero claramente a municipios como puede ser perfectamente en el que estamos, o, en fin, Roqueta, Almería Capital lo ha dicho, ¿no? 3 municipios grandes en donde se decide un muy buen nivel de voto, no solo para sus municipios y quién gobierna sus ayuntamientos, sino también para la comunidad autónoma, para Andalucía, ¿no? En ese sentido, yo invitaría a los almerienses a que hicieran un análisis respecto a su situación, su opinión respecto a servicios públicos básicos en los que le da la vida, por ejemplo, la sanidad, por ejemplo, la educación pública o la dependencia, la vivienda, por ejemplo, o determinadas cuestiones en donde consideren realmente si el depósito de confianza que han hecho durante años en la derecha y en el Partido Popular realmente se ha convertido en una mejora real de sus vidas o
perciben, como por otro lado los datos avalan, el que la desigualdad cada vez es más grande en un territorio como este. Es decir, que los ricos cada vez son más ricos y que los pobres cada vez son más pobres. ¿Sabe cuál es la dificultad? Que el Partido Socialista pierde en esos municipios porque cada vez vota menos gente. La participación es más baja. Por tanto, la gente parece que ha tirado la toalla respecto a que probablemente no apoya ya esas políticas y al Partido Popular, pero no encuentra a un Partido Socialista que considere que tendría la fuerza de poder ganar y cambiarlo. A veces es que no nos dan ni la oportunidad de poder intentar plantear esa alternativa, ¿no? Yo no me voy a justificar, sé que por nuestra parte debemos ofrecer equipos, liderazgos más atractivos, personas que realmente empaticen o que sean vistas por los ciudadanos como personas capaces de plantear una alternativa al PP y a la derecha aquí. Es nuestra responsabilidad. Esas serán las candidaturas que planteemos en los próximos ejercicios electorales que tengamos, pero por otro lado creo que es claro esta máxima que se dice de que las elecciones las pierde el que gobierna, generalmente no las gana la oposición, y por eso yo pongo mucho el foco en que aquellos que van a votar, cuando llevan 20, 30 años incluso teniendo la misma fuerza política, valoren qué está ocurriendo realmente en su municipio. Quién realmente está ganando y quién está perdiendo con gobiernos de estas características. Las elecciones las pierde quien gobierna, excepto Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez en las últimas elecciones, en este caso, consiguió 1 millón de votos más que en las anteriores, no consiguió tener la mayoría para gobernar sin apoyo, pero es el presidente y el Partido Socialista el único que parece ser capaz en este país de llegar a acuerdos en el Congreso de los Diputados para gobernar con suficiente respaldo parlamentario. Si el Partido Popular hubiera tenido esa capacidad de diálogo o de acuerdo parlamentario, estaría gobernando y el señor Feijóo sería presidente. El problema es que el Partido Popular o consigue la mayoría para gobernar solo o no gobierna porque es incapaz de dialogar con otros, ¿no? La democracia es dialogar. La democracia es llegar a acuerdos, la democracia es saber que cada uno vota a quien cree que le satisface más o cree que le va a dar respuesta a sus necesidades, ¿no? Y en cada territorio de España, como España es un país diverso, pues hay distintas, en este caso, fuerzas políticas con mayor respaldo electoral, en el País Vasco unas, en Cataluña otras, en Galicia, en Andalucía, y tenemos que ser capaces de compaginar en unas elecciones generales todos esos intereses territoriales que configuran en fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados, y hasta ahora ha sido el Partido Socialista y el presidente del Gobierno el que ha sido capaz de conciliar esos intereses, ¿no? Por tanto, esa es la democracia, nosotros la respetamos, la aceptamos, y en el caso de Andalucía lo que pediré en su momento cuando lleguen las elecciones autonómicas es que la gente reflexione si está mejor o peor que hace 6 años y si lo que de verdad le importa, insisto, sus servicios públicos y lo que nos hace iguales entre los ciudadanos o lo que nos da oportunidades para avanzar o desarrollar a nuestros hijos o a las personas que queremos, realmente retrocede o avanza. Juan Espadas, secretario general del Partido Socialista en Andalucía y portavoz del PSOE en el Senado. Muchísimas gracias por habernos hecho esta visita. Venga usted cuando quiera. Ya ha visto que tenemos preguntas de sobra que hacerle porque queremos saber más cosas de lo que ustedes proponen. Y hasta la siguiente. Un placer, muchas gracias. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Bueno, pues como decíamos al comenzar el programa, hoy hemos tenido la oportunidad de tener en la redacción de FH Almería Radio a Juan Espadas, líder del PSOE andaluz y portavoz del Grupo Socialista en el Senado. José Antonio Gutiérrez, director de FH Almería, le ha hecho una entrevista analizando un poco todo el tema agrícola de la provincia, pero también ha aportado información bastante interesante sobre la trayectoria del Partido Socialista en la provincia de Almería y sobre todo centrado en la comarca del Poniente, ¿no? Haciendo preguntas pues bastante interesantes y bueno, Juan Espadas aportando información también muy seria y que la verdad que todo el que la escuche se va a quedar con muy buena sensación de este político. Hombre, la verdad a mí me ha gustado bastante las respuestas que ha dado Juan Espadas. Le hemos hecho algunas preguntas que lo podían comprometer y desde luego ha reconocido que en algunas fases de la entrevista que efectivamente el Partido Socialista no se encuentra en sus mejores momentos en la provincia de Almería e incluso reconoce que la pérdida de
digamos, Andalucía para los socialistas andaluces se debe fundamentalmente a, digamos, ese apego que ha tenido la provincia de Almería y Málaga a las opciones de derecha, ¿no? Con lo cual, pues, le honra reconocer que efectivamente tienen un problema, y sobre todo un problema que se prolonga en el tiempo, pues llevan ya 34 años que no son capaces de conseguir los grandes feudos de la provincia de Almería, y así lo ha reconocido, que le gustaría saber qué es lo que pasa. Ha celebrado la pregunta, él la considera una buena pregunta, y luego también ha hablado de temas muy importantes como son la migración, la necesidad de tener trabajadores que llegan de otros países y la regulación, cómo se podría hacer. También ha hablado de otros asuntos como el tema de la DANA, y bueno, también pues ha hecho referencia al cambio político que se ha producido en Estados Unidos y qué posibles repercusiones podía tener, porque ya sabemos que a Donald Trump pues le dio por elegir como aliado en el norte de África a Mohamed VI, y eso pues tiene sus consecuencias para la agricultura de Almería. Y en ese sentido, pues la verdad que la entrevista ha sido una entrevista cómoda, yo creo que interesante y bastante sincera por su parte. Esto en cuanto a la entrevista, pero hay que recordar que Espadas ha venido a la provincia de Almería, supongo que por varios temas, pero uno de los principales, el tema del Hospital de Poniente, que desde luego no está ahora pasando por los mejores momentos de su trayectoria, con diferentes problemas en ciertas especialidades, digamos, atendiendo a una población que está muy por encima ahora mismo de lo que puede, digamos, atender de una forma organizada. Así que, bueno, vamos a escuchar ya directamente la entrevista con Juan Espadas, que no lo va a explicar nadie mejor que él esto que vamos a hablar. Así que vamos a escucharla. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Bueno, pues esta era la entrevista con Juan Espadas, espero que la hayan disfrutado, el líder del PSOE andaluz y portavoz del Grupo Socialista en el Senado. Y ya vamos directamente con el tema de Única, ¿no? Esa comercializadora hortofrutícola almeriense que tiene pues bueno, una red de empresas agrícolas, y el tema que vamos a hablar hoy está relacionado directamente con una de Teruel, ¿no? Queda absuelta la principal cooperativa de hortalizas de Almería por cultivar cáñamo al ser un proyecto de I+D. La sentencia no considera aprobado que Única tuviera intención de cultivar cáñamo industrial para obtener droga con destino al consumo humano. Y es que, bueno, toda esta información hay que mencionar que la ha desarrollado el periódico ABC, y es que tenemos que remontarnos a 2021, cuando la Guardia Civil intervino más de 4 toneladas de marihuana en Teruel, como decimos, en una empresa, digamos, adyacente, una subcontrata de Única, que, bueno, pues, como decimos, en su momento, en abril del 2021, se intervinieron 50.000 plantas de marihuana, donde se extrajeron casi 2,5 toneladas de cogollos. 3 personas en su momento fueron detenidas por la operación y más de una docena de personas estaban siendo investigadas. Pues ahora ya se ha confirmado que nada de esto era un entramado de droga, sino que simplemente pues era una plantación de cáñamo industrial, y bueno, todo estaba dentro de un proyecto de I+D, ¿no? Así se ha certificado. Luis, hay que tener muy en cuenta las diferencias entre el cáñamo industrial y la marihuana, en qué radican principalmente. Y luego hay que tener en cuenta pues la intencionalidad que tenía Única en todo esto, que no era para nada la de tráfico de droga. Sí, efectivamente. Bueno, creo que muchos oyentes, sobre todo si se han acercado a lo que podría ser esta industria del cáñamo industrial, que sí que tuvo
un momento de gran interés aquí en la provincia, que seguramente será un momento que coincida con este año 2021 en el que ocurrió todo esto, pues sabrán que la marihuana, ¿no? el cannabis sativa, como se conoce, tiene dos moléculas. Una es el conocido como THC, el tetrahidrocannabiol, que es el que tiene los efectos psicotrópicos. Y luego está el CBD, ¿no? Como se conoce. Ahora hablaremos del CBD porque dentro de la noticia de ABC se hablan de esas semillas de CBD, pues para que la gente lo sepa, es la otra molécula de la marihuana, el cannabiol, el que no tiene efectos psicotrópicos, ¿no? Entonces cuando se planea o se plantea una plantación de cáñamo industrial, pues se busca una planta que tenga contenido en CBD y no en THC. Lo hemos podido leer hoy. Se pide que para que sea legal tenga menos del 0,2% de THC, aunque en Europa lo ha elevado hasta el 0,3% de THC. Sigue siendo muy poco. La marihuana convencional, la que se utiliza como narcótico, tiene en torno al 30% de THC, ¿no? O sea que ese porcentaje del 20% es lo que te indica si estamos hablando de cáñamo industrial, si está por debajo de este porcentaje, ¿no? Que al final el cáñamo industrial pues se usa para diferentes productos, cremas, cosméticos, fibras. Pueden hacer hasta bicicletas. Bueno, sí, una amplia gama de productos posibles, y si supera, digamos, ese 20%, según estipula la ley, 0,3. si supera esta cantidad, entonces ya sí podría considerarse droga, ¿no? Hay que tener en cuenta que ahí es donde seguramente pueda haber estado el lío, y es que una planta de cáñamo industrial, si el manejo que se ha llevado a cabo de esta planta le produce estrés o le produce o tiene algún déficit de algún nutriente, ahí es donde la planta, como mecanismo de defensa natural, puede ser que desarrolle este mayor índice de THC, que al final es directamente lo que a ti te acusa de tener, de que sea marihuana en vez de cáñamo industrial, ¿no? Entonces, hay que tener muy, muy en cuenta sobre todo la intencionalidad. Aquí Única no tenía intención de digamos, hacer tráfico de drogas, sino que, como decimos, pues era todo tratado de un proyecto de I+D y de cáñamo industrial que es totalmente lícito y legal. Se le pedían en su momento años de cárcel y una multa de 10 millones de euros. Sí, efectivamente, de Única Group resultaron procesados el director general y un técnico que han eludido la prisión con pago de fianza, y que la propia cooperativa, como persona jurídica defendida por el letrado Juan Antonio Frago Amada, pues también se enfrentó a esta acusación. En el caso del director general y el técnico de la cooperativa, según la información de ABC, se les pedía para ambos 4 años de prisión y multa de 10 millones de euros con responsabilidad penal subsidiaria. Para la cooperativa, como persona jurídica, pues se le pidieron 10 millones de euros en multa. La defensa de los acusados reclamaron la nulidad de las acusaciones por la vulneración de sus derechos fundamentales y las garantías del procedimiento, sobre todo en el registro de la nave. Si ahondamos un poquito más en la noticia, pues podemos ver que, según recoge la sentencia, para comenzar este proyecto, la empresa 7Tips, que fue con la que se asoció Única Group, le vendió 50.000 semillas de cáñamo de la variedad lambada CBD, autorizada por el Ministerio de Agricultura para sembrarlas y cultivarlas. Ha quedado acreditado que la cooperativa requirió autorización al Ministerio de Agricultura y comunicó el cultivo a la Oficina Comarcal Agraria, a la OCA, que también hablábamos de esta oficina cuando estábamos hace 2 semanas hablando de que eran los peritos que tenían que ver los daños del campo. Bueno, pues esta Oficina Comarcal Agraria tuvo esa notificación del cultivo y también se hizo al cuartel de la Guardia Civil, y han ido realizando analíticas que garantizan que el cultivo pues no excedía ese 0,2% de THC. Una vez que se había iniciado el cultivo en Almería, pues se debían realizar las labores del secado de la planta. ¿Pero qué pasa? Pues que no había instalaciones de tamaño suficiente para aplicar este proceso. Entonces la empresa 7Tips puso en contacto a Única Group con GemLife Green,
otra empresa a la que le pudo alquilar las instalaciones y así se pudo continuar el secado de cultivo en una finca de Villel, que es un pueblo de Teruel. De esta manera fue pues cómo se transportaron esa plantación hasta este pueblo, y ahí pues empezó a dar un fuerte olor a marihuana, que es lo que llamó la atención de algunas personas de la localidad y que fueron avisando a las autoridades. Después de todo este proceso, que duró 3 años, ya se sabe que Única Group pues está absuelta de todo este tema, y bueno, pues nos hace recordar aquella época en la que hubo un boom total de implantación de cáñamo industrial en la provincia de Almería, y que bueno, pues al final pues muchas dificultades, como por ejemplo son el de controlar los niveles de THC en planta y la proliferación de robos en las fincas, esos altos niveles de rentabilidad económicos que te podía dar el cáñamo industrial pues fueron totalmente, vetados por todas estas dificultades que presenta el cultivo. Así que sin más, con esta información sobre el cáñamo industrial y sobre la empresa Única, nos despedimos en el programa de hoy, en el programa diario especializado en agricultura, desarrollado por FH Almería Radio y emitido en Radio Marcador Almería, en el 99.7 de la comarca del Poniente y el Campo de Níjar, y en el 92.1 de la capital almeriense. Nos vemos mañana. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 11 de noviembre de 2024. Empezamos con las judías. La Elda ha tenido un primer corte de 4,02 y un último de 2,40. La Perona Semi, un único corte, 4,02. La Perona Roja, un primer corte de 4,02 y un último de 2,08. La Rastra, un primer corte de 4,78 y un último de 3,50. La Estrique, un primer corte de 4,94 y un último de 1,94. La Emerite, un primer corte de 2,84 y un último de 1,70. Vamos ahora con los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,22 y un último de 1,10. El español ha tenido un primer corte de 1,26 y un último de 0,97. El Almería, un primer corte de 0,80 y un último de 0,69. Vamos ahora con los calabacines y empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 0,99 y un último de 0,79. El gordo, un primer corte de 0,96 y un último de 0,75. El blanco, un único corte, 2,53. Pasamos a las berenjenas. La rallada ha tenido un primer corte de 1,18 y un último de 0,91. La larga, un primer corte de 1,49 y un último de 1,28. Vamos ahora con los tomates y empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,38 y un último de 1,21. El Daniela, un primer corte de 1,38 y un último de 1,22. El tomate ramo, un único corte, 1,46. Y el tomate pera, un primer corte de 1,40 y un último de 1,15. Terminamos con los pimientos. El italiano verde ha tenido un primer corte de 1,20 y un último de 0,86. El italiano rojo, un primer corte de 2,31 y un último de 0,62. El lamullo verde, un primer corte de 1,20 y un último de 0,81. El lamullo rojo, un primer corte de 1,79 y un último de 1,35. El California verde, un primer corte de 1,09 y un último de 0,96. El California rojo, un primer corte de 1,35 y un último de 1,20. Y por último, el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,06 y un último de 0,90. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 11 de noviembre de 2024.